A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora cuando hoy, 31 de octubre, el último día ya del mes de octubre, recta final del año 2022, cuando son las 1:03 de la tarde en Caracas, Venezuela, en la gerencia general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Jay Pacheco Cova y Bárbara Uzcategui, en los controles Gregorio González y quien les habla Eduardo Battistini para, como todos los lunes, encontrarnos en nuestro programa Contigo. Y hoy voy a traer varios temas, pero voy a enfocarme básicamente, o le voy a dedicar mucho más tiempo básicamente a uno de los temas que tiene que ver con los migrantes venezolanos, pero que también tiene que ver con lo que significa lo que yo he bautizado o he catalogado como el nuevo robo, el nuevo atraco a mano armada del régimen de Nicolás Maduro en contra de los migrantes venezolanos. Hemos conocido que la Cancillería del régimen de Nicolás Maduro ha aprobado una nueva tasa de aranceles, y esa es la palabra, aranceles consulares para los venezolanos que se encuentran en el exterior y desean o necesitan realizar algún trámite en alguna de las embajadas del régimen de Nicolás Maduro. Y voy a poner el primer ejemplo, el tema del pasaporte venezolano. Bueno, hoy en día, a partir del día de hoy, cualquier venezolano que se encuentre en cualquier parte del mundo que necesite pedir o su prórroga o su renovación de pasaporte o su pasaporte nuevo, va a tener que pagar los $200 que paga cualquier venezolano ante el SAIME, pero además de eso va a tener que pagar $120 extras como un supuesto arancel de trámite consular, con lo cual el pasaporte hoy para un venezolano que se encuentra fuera del país, bueno, cuesta nada más y nada menos $320. Bueno, imagínese usted lo que eso significa para un venezolano que se encuentra fuera del país. Para sacar una cuenta muy al aire de lo que significa esto en los principales países de acogida, los 5 principales países de acogida donde hay venezolanos, si usted saca el promedio del salario mínimo, bueno, ese promedio del salario mínimo está entre 300 y $350. Estamos diciendo que un venezolano que se encuentra en el exterior, que ya esté regularizado y pueda devengar salario mínimo, bueno, prácticamente un mes de salario le costaría poder sacarse un pasaporte, que es un derecho humano, porque el derecho a la identidad es un derecho humano. Entonces, Nicolás Maduro ha convertido el derecho a la identidad de los venezolanos en el exterior en un negocio para la dictadura, en un negocio para el régimen de Nicolás Maduro. Pero además de esto, el pasaporte venezolano, cada día y cada vez, cada semana y cada mes y cada año que pasa, gracias a que Nicolás Maduro sigue en el poder, se sigue devaluando en la posibilidad de que un venezolano con su pasaporte pueda ingresar a algún país sin ningún tipo de solicitud de visa. Entonces, no solamente es que el pasaporte ahora se ha convertido prácticamente en un lujo para los venezolanos que viven en el exterior, sino que además también cada día es menos útil ese pasaporte en términos de movilidad humana para los venezolanos. Ahora, Maduro, insisto, ha hecho de la política de identificación de los venezolanos un negocio. Y entre otras cosas, hoy un venezolano deambula por el mundo sin pasaporte porque en Venezuela eres preso de varias mafias. No solamente eres preso de la mafia oficial, que insisto, te cobra $320 ahora a un venezolano que se encuentre fuera del país, sino que también eres preso de las mafias de los gestores, que son derivaciones de esa estructura burocrática del Estado, que te complican el trámite normal para que te veas obligado a ir un trámite irregular, y ese trámite irregular está llevado adelante por funcionarios de la dictadura, y entonces prácticamente ya para los venezolanos tener un pasaporte se convierte en un lujo. Ahora, la reflexión es, ¿por qué los venezolanos que estamos afuera, bueno, tenemos entonces
parece menos derecho que los venezolanos que se encuentran en el país. Ambos somos víctimas del mismo sistema, pero pareciese que los que estamos afuera somos aún más víctimas de ese sistema, porque pareciese que tenemos entonces menos derechos, pareciese que el régimen nos estuviese tratando como venezolanos de segunda o venezolanos de tercera. Pero además de eso, también a partir de hoy, no solamente es el pasaporte, entran en vigencia otras tarifas de trámites consulares. Entonces, por ejemplo, hoy, un viejito, una viejita, un abuelo, una abuela que se encuentre fuera de Venezuela y que todavía esté cobrando su pensión, bueno, usted sabe que cuando usted está fuera del país o dentro del país, usted debe presentar anualmente una carta de fe de vida, que dé fe pues ante una institución pública, ante un notario público, y en el caso si usted se encuentra en el exterior, ante un consulado de su país, de que usted está vivo y que usted puede seguir devengando su pensión. Bueno, resulta ser que ahora cualquier abuelo, cualquier abuela, cualquier viejito, cualquier viejita venezolana migrante que se encuentre fuera del país va a tener que pagar $60, escuche bien, $60 para sacar su carta de fe de vida, para enviarla a Venezuela y cobrar una pensión que escasamente llega a $15. Es decir, ese viejito o esa viejita va a tener que agarrar 4 meses de su pensión para pagar una carta de soltería que debería ser gratuita, además, para un señor de la tercera edad, para que enviarla a Venezuela y poder cobrar su pensión. Es decir, va a tener que pagar 4 meses de su pensión para enviar una carta para que le puedan pagar entonces los otros 8 meses que le van a quedar libres de esa ya pensión de hambre y de miseria. Pero además, si usted es un profesional y está en Colombia, por ejemplo, y quiere apostillar su título de medicina, quiere apostillar sus notas de medicina, quiere apostillar su internado rotatorio, que son los 3 documentos que le pide el gobierno de Colombia al Ministerio de Educación para convalidar su título universitario, que se los pide apostillado. Bueno, usted tendría que pagar $60 por cada uno de esos documentos, más el valor de la apostilla. Es decir, por la medida chiquita, para apostillar esos 3 documentos, más allá de lo que cuesta la apostilla, usted tiene que pagar $180. Y aquí quiero hacer un inciso, porque es increíble cómo el régimen de Nicolás Maduro le cobre a un venezolano ese arancel, cuando nosotros, por ejemplo, sin tener la capacidad del Estado, sin haber tenido los recursos que maneja el régimen de Nicolás Maduro, nosotros logramos en Colombia certificar más de 70.000 documentos universitarios de manera gratuita. Óigase bien, de manera gratuita, cuando estuvimos en la embajada del gobierno interino y teníamos el reconocimiento del presidente Iván Duque. Y el venezolano solamente pagaba 23.000 pesos, que era algo así como $4, un poquito más de $4, casi $5, para legalizar su documento en la Cancillería colombiana. Pero además de eso, lo más irregular de todo este tema es que todos estos aranceles, el de los $120 para el pasaporte o el de los $60 para cualquier documento, deben pagarse o se le exigen pagarse al venezolano en efectivo. Bueno, ¿en qué país del mundo un trámite público se paga en efectivo? Los trámites públicos se consignan, se depositan en una cuenta del Estado, y si usted está en el extranjero, en una cuenta del consulado de ese país, en ese estado, o a través de un medio de pago digital directamente al Estado. Pero ¿cómo es eso que yo voy a sacarme la renovación del pasaporte y yo le tengo que dejar al cónsul del régimen de Maduro en cualquier país del mundo $120 en efectivo? ¿Y qué hace con esa plata? ¿A quién le rinde cuenta de esa plata? Porque pagar un trámite público en efectivo no solamente es un robo, es un atraco, sino que además es un sistema perfeccionado y sistematizado de corrupción. Entonces, ¿a razón de qué un venezolano tiene que pagar un trámite consular ante un consulado del régimen en efectivo? ¿Dónde están las rendiciones de cuenta de esos recursos que entran en efectivo a esos consulados y a esas embajadas del régimen de Maduro? ¿Quién le rinde cuentas a los venezolanos de eso? Pero además, hemos recibido incluso denuncias
de que hay consulados, por ejemplo, como el de España, donde incluso para ingresar al consulado y hacer una consulta te cobran en la cola en efectivo un trámite para hacer una consulta. Ahora, es que entonces los venezolanos en el exterior, que tienen que echarle pichón todos los días para trabajar, para sobrevivir y para mandar plata para Venezuela, entonces resulta ser que ahora ellos también tienen que cargar con la responsabilidad de la burocracia del régimen de Nicolás Maduro. Porque yo no he visto, por ejemplo, que esos recursos que se paguen en el consulado del régimen en Chile o en el consulado del régimen de Perú, ¿usted ha visto alguno de esos embajadores del régimen o alguno de esos cónsules del régimen agarrar ese dinero e irse a un albergue de venezolanos y equiparlo de comida? ¿O usted ha visto que alguno de esos aranceles consulares del régimen de Maduro son utilizados para hacer un comedor para los niños migrantes en algún país donde hay millones de venezolanos? No, eso va para los bolsillos de esos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Entonces Maduro desconoce y el régimen niega la migración, pero por otro lado hacen lo que mejor saben hacer, que es hacer negocio del sufrimiento y del drama de los venezolanos. Entonces, a partir de hoy, cuando usted vaya al consulado de Venezuela, en cualquier parte del mundo donde haya consulado el régimen de Nicolás Maduro, a tramitar un documento, usted tiene que pagar $60 en efectivo. Usted va a renovar o sacarse el pasaporte, aparte de lo que le paga Alzheimer por el sistema, usted tiene que pagar ahora $120 en efectivo. Usted va a presentar a su hijo o a su hija que nació para darle la nacionalidad venezolana. Pero resulta ser que ahora la nacionalidad venezolana, que es un derecho constitucional de los venezolanos, entonces le cuesta $60. Eso es el madurismo. Por eso es que yo siempre he dicho, yo por ahí escucho a muchas asociaciones de venezolanos en el exterior, a muchos catedráticos, a muchos eruditos de la teoría de la migración, decir que cuando no hay un consulado o cuando no hay una embajada del régimen de Maduro, entonces el que sufre es el venezolano en el exterior porque se encuentra desvalido. Bueno, ¿dónde están? Que no los escucho ahora elevar su voz por este atraco que están haciendo los consulados y las embajadas del régimen de Maduro. ¿Y de dónde sacan ustedes que una embajada o un consulado de Maduro es para resolver los problemas de los venezolanos? No se los van a resolver por distintas razones. La primera, porque desconocen que hay una migración. La desconocen. Hace unos días Diosdado Cabello decía, creo que era en Trujillo o en Barinas, no recuerdo, que según la información que él tenía, primero que esos 7 millones eran mentiras. Y segundo, que Nicolás Maduro le había dicho que más del 60% de los venezolanos que se habían ido ya están otra vez en Venezuela. Entonces, no puede una embajada del régimen de Maduro, un consulado del régimen de Maduro, ayudar a los venezolanos cuando en principio desconoce que esos venezolanos existen. Y lo segundo es porque ellos no hacen nada que no les deje un billete en el bolsillo. Entonces, es lamentable que haya venezolanos que compren la narrativa política del régimen para decir que se justifica que hay una embajada, pero entonces cuando llega la embajada y cuando llega el consulado al país donde no estaba, entonces se quedan callados ante la ilegalidad, se quedan callados ante la ineficiencia y se quedan callados ante la no presencia, porque el venezolano no sabe ni a dónde ir, ni quién lo puede orientar de ese venezolano que se encuentra en el exterior. Entonces, el liderazgo, la representatividad de los venezolanos en el exterior no solamente es para llenar una maleta o para llenar un proyecto, para recaudar unos fondos, para sobrevivir en el exterior como líder político. No, la representatividad es una responsabilidad de alzar la voz, de acompañar a los venezolanos, de orientar a los venezolanos y de estar con ellos defendiendo sus derechos, sea el gobierno que sea en ese país, porque al final quien asume una posición de liderazgo debe asumirlo de manera integral.
Yo lamento, insisto, que haya muchos líderes de la diáspora venezolana, bueno, que al final parece que también les gusta lo que le gusta al régimen de Maduro, que es convertir a la migración en un negocio. Con esto vamos al corte y a regreso seguimos con más del programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio pues quería comentar algo que está sucediendo en este momento y que está confirmado por la revista Semana, a través de la cuenta Twitter de la periodista Vicky Dávila, y además a través de un comunicado de la Presidencia de la República de Colombia que dice lo siguiente: la Presidencia de la República de Colombia se permite informar a todos y todos los colombianos en medios de comunicación que este martes 1 de noviembre se llevará a cabo un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro se desplazará hacia la ciudad de Caracas con su equipo de trabajo para sostener un almuerzo en Caracas. Los temas a tratar entre los mandatarios serán la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Y termina diciendo: del encuentro se parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía como parte de las reuniones preliminares a la COP27. Entonces, de alguna u otra forma, se va a dar una reunión el día de mañana en Caracas entre el presidente Petro y Nicolás Maduro, y bueno, hay que estar muy pendiente de eso porque eso seguramente va a traer muchas noticias y nos dará a nosotros pie pues para comunicar y para hablar sobre distintos temas en ese sentido. Pero en esta parte quería hablar un poco sobre lo que ha sido el tema de las lluvias en las últimas horas en Venezuela. Ha sido muy grave lo que ha venido pasando en términos de pérdida de infraestructura, de desplazamiento de familias que han perdido todo producto de los embates de la lluvia. Y bueno, también la evidencia
clara de que estamos en un país que no está preparado, pareciese, para asumir o enfrentar este tipo de desastres naturales, entre otras cosas, porque no estamos preparados ni para prevenir ni para actuar, pareciese, en el momento de que este tipo de desastres naturales suceden. Y bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros, bueno, nos solidarizamos profundamente con las miles de familias que han perdido su vivienda, que han perdido su casa, su hogar, sus cosas, sus enseres, sobre todo porque para un venezolano hoy perderlo todo en una tragedia natural es una doble pérdida, porque empezar de cero hoy en Venezuela prácticamente es un imposible, porque no solamente te convertiste en víctima de haberlo perdido todo por la naturaleza, sino que además estás en un país donde el progreso económico de la familia prácticamente es nulo. Entonces, que tú hoy te puedas encontrar en el medio de la nada, habiéndolo perdido todo y sabiendo que desde el punto de vista de la oficialidad del régimen de Maduro no va a haber una respuesta que te permita en el corto plazo recuperar lo que con tanto esfuerzo una familia pudo construir, sin duda alguna es muy doloroso y sin duda alguna es muy duro y muy fuerte para los venezolanos. Pero además de eso también, bueno, enviar nuestras condolencias y nuestras oraciones a todas las familias que han perdido algún miembro de su familia en medio de esta tragedia natural que se suma ya, insisto, a la tragedia humanitaria que viven los venezolanos. Y es importante saber o decir o destacar que si bien es cierto que ningún gobierno y ningún estado puede controlar la fuerza de la naturaleza, lo que no es menos cierto es que los embates de la naturaleza, o al menos la llegada de los fenómenos de la naturaleza, son predecibles y con base a esa predicción se puede armar un plan de acción. Por ejemplo, en el caso de la prevención, bueno, los gobiernos, tanto estatales, municipales e incluso el gobierno nacional, tendría que tener un permanente programa de atención a los márgenes de los ríos, a los orígenes de las quebradas, a la limpieza de los cauces de los ríos, incluso al dragado de muchas de esos ríos, pero por sobre todas las cosas también un monitoreo permanente a las quebradas y a lo que significan los embaulamientos de esas quebradas. Ahora, usted va a cualquier barrio de Caracas, usted va a cualquier municipio del interior del país y usted se va a encontrar, como lo puede ver y lo puede evidenciar, quebradas llenas de basura, quebradas llenas de desechos vegetales, quebradas mal embauladas, incluso quebradas sin embaular, que sin duda alguna, bueno, colocan a esa población en una situación de vulnerabilidad. No es lo mismo enfrentar un desastre natural o una crecida de un río con un cauce de esa quebrada bien limpio, bien encauzado y con todo el monitoreo permanente que debería hacerse en ese sentido, a que enfrentarlo como lo estamos enfrentando, llenos de basura, llenos de desechos sólidos, algunos incluso sin ningún tipo, insisto, de canalización de ese río o de esa quebrada. Pero además de eso también, bueno, si usted hace una revisión de la dotación de los equipos de protección civil y de bomberos en Venezuela, bueno, esos equipos y esos grupos de trabajo no escapan de la crisis y la tragedia que hoy en día viven los venezolanos. Camiones de bomberos que no funcionan. No, hay muchos, incluso institutos de protección civil que apenas tienen 1 o 2 vehículos para trasladar a su personal. Usted ve además a esos funcionarios de protección civil actuando solo con mística, porque muchas veces no tienen ni siquiera los aparatos ni los equipos necesarios para poder atender una emergencia de este tipo. Y al final lo que prevalece es la mística y al final lo que prevalece es la vocación de servicio y el amor al prójimo para ayudar y apoyar a los venezolanos. Entonces,
no existe en Venezuela un sistema nacional de protección civil fortalecido que pueda permitir una atención rápida e inmediata a estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando pasa una tragedia? Bueno, lo que vemos cuando pasa una tragedia es que sale el régimen y entonces traslada a todo el gobierno para allá. Entonces, usted puede ver en una cuadra a un guardia nacional, a un oficial del ejército, a un funcionario de protección civil, a un ministro. Es decir, pareciese que no existiera una articulación, que no existiera un plan preconcebido de cómo actuar en una emergencia de este tipo, y lamentablemente eso redunda en pérdida de tiempo fundamental para salvar vidas. Entonces, pareciese que la tragedia de Vargas o la tragedia en ninguna oportunidad del Limón en Aragua no nos dio como país, como Estado, la enseñanza o el aprendizaje de que hay que prepararse para atender este tipo de emergencia. Y después viene el drama posterior. Luego de que pasa en la tragedia, bueno, viene el drama de la reubicación de esas personas que van de refugio, y muchos quedan en refugios que son permanentes, que son temporales, terminan siendo refugios permanentes porque pasan años en esos refugios, porque no les ha asignado una vivienda, porque además los tratan de trasladar a otro sitio distinto del país donde no tienen trabajo, donde no tienen la posibilidad de una inserción laboral, donde los niños no tienen la posibilidad de ir a un colegio. Pero entonces el drama posterior quizás es igual o peor que el de la propia tragedia, porque es la segunda parte de esa propia tragedia personal de esa familia que lo perdió todo y que ahora se siente desvalida e indefensa porque no cuenta con el apoyo del Estado. Entonces, Venezuela, por su ubicación geográfica, sin duda alguna, bueno, es susceptible a este tipo de ondas tropicales que yo recuerdo en mi infancia, la tormenta Brett, que generó muchos desastres en Caracas, sobre todo en la zona de San Bernardino, la quebrada de Catuche, toda esa zona, también en el oriente del país, pero quizás la que más nos ha marcado como generación es la tragedia del Estado Vargas, y vemos que casi 24 años después, poco más de la tragedia de Vargas, se repiten escenas incluso en el propio Vargas que te dan a entender que después de tantísimos años, de décadas de esa tragedia, no hemos aprendido nada y no hemos hecho nada por salvaguardarle la vida y proteger la vida de quienes aún habitan en esos sectores. Así que quiero aprovechar antes de ir al corte para agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que se han organizado para atender a las personas que han sido víctimas y que han sufrido los embates en la naturaleza. También agradecer a esos funcionarios de bien en esos cuerpos de protección civil y de bomberos y de policías municipales y regionales que han estado al pie del cañón sin recursos, sin equipo, pero con una mística y con un único interés, que es salvar la vida de los venezolanos. Y que esto, insisto, ya que estamos y empezamos a escuchar por allí una cantidad infinita de candidatos presidenciales, bueno, que no se les olvide que la prevención de riesgos en Venezuela es un área fundamental para cualquier programa de gobierno de una Venezuela democrática. Así que con esto vamos al corte y a regreso seguimos con más de Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, seguimos más con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio quería hablar un poco sobre lo que ha sido la evolución de la apertura de las relaciones y la frontera entre Colombia y Venezuela. Y hace ya 3 meses escuchábamos al presidente Gustavo Petro anunciar su restablecimiento de relaciones con la dictadura de Venezuela y anunciar además la reapertura del espacio fronterizo para privilegiar, según sus propias palabras, el comercio y la protección a los derechos humanos de los habitantes, tanto colombianos y venezolanos, que habitan en las poblaciones cercanas a la frontera. Bueno, de eso, ha quedado mucha retórica, pero en la práctica pareciese que no ha avanzado del todo. Y veíamos al presidente Gustavo Petro la semana pasada denunciar que apenas desde que se aperturó la frontera han sido solamente $2 millones lo que ha habido de intercambio comercial, y decir que que el resto pareciese que está pasando ¿por dónde? Por las trochas de siempre, por donde ha pasado la ilegalidad de esa frontera colombo-venezolana. Y él decía algo que era muy importante: sabemos que hay funcionarios uniformados de allá, refiriéndose a Venezuela, y de acá, refiriéndose a Colombia, que cobran coimas y le cobran a la gente para que pasen por trochas y evadan aranceles, impuestos, etc. Y eso es una economía que entra dentro de un saco negro y que no abona a la economía formal ni de Venezuela ni de Colombia. Ahora, nosotros le decíamos al presidente Gustavo Petro en su oportunidad, de manera pública, que es difícil restablecer una relación bilateral con un país donde no hay estándares democráticos. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela reina la ilegalidad, la impunidad y el chanchullo, o lo que significa la mafia del tracaleo, la mafia del contrabando, etcétera, etcétera. Y es muy difícil poder tener reglas claras para la apertura de una frontera cuando del lado venezolano no se respetan ninguna de las reglas fundamentales en cualquier país, que es la constitución de esa república. Pero las mafias que son hoy dueñas de esas trochas, son de grupos irregulares que están amparados por el régimen de Nicolás Maduro. Incluso algunas figuras que hoy ocupan cargos de gobernadores, pero que antes eran protectores, en esa figura que se inventó de gobernaciones paralelas, Nicolás Maduro, eran los dueños y el control de esas trochas y de esos pasos. Entonces, si esa es la realidad, y eso es lo que sigue pasando en Venezuela,
Bueno, si se siguen haciendo las cosas igual, no se van a obtener resultados distintos. Y por eso me parece interesante esa reunión que va a tener el día de mañana Gustavo Petro en Venezuela, porque sería bueno que ahí se puntualizara, bueno, si Colombia sabe dónde están las trochas y del lado venezolano también, bueno, ¿qué pasa? Que del lado venezolano no se le pone coto a esas mafias. ¿Por qué si hay contrabando en la frontera, nosotros no hemos visto a ningún jefe de Redi o a ningún jefe de SODI preso como responsable, directo o indirecto, por acción u omisión del contrabando en la frontera? ¿Por qué? ¿Por qué si en el arco minero todo el mundo sabe que hay una explotación ilegal de oro? ¿Por qué no hay ningún militar preso por eso? ¿Por qué no hay ningún gobernador de esos estados donde ocurre esa acción ilegal de extracción de oro preso? ¿Por qué no hay un alcalde de esos municipios donde ocurre esa extracción de oro preso? Bueno, ninguno está preso porque todos son cómplices y son parte de esa organización criminal que ha hecho de Venezuela su espacio para delinquir y su espacio para hacerse millonarios a través de la corrupción y el sufrimiento de los venezolanos. Pero además también, en esa locución del presidente Petro, el presidente Petro le enviaba un consejo al presidente Maduro y le decía al presidente Maduro, decía él en sus palabras, le decía él a Nicolás Maduro que lo combinaba a que reincorporara a Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, sistema interamericano que Venezuela abandonó por decisión de Hugo Chávez hace ya muchísimos años atrás. Y yo estoy seguro que Nicolás Maduro no le aceptará el consejo a Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque es que Nicolás Maduro es parte o es quien dirige la estructura que viola, persigue y criminaliza a los venezolanos dentro y fuera del país. Porque desde el régimen de Nicolás Maduro se han cometido los peores crímenes de lesa humanidad que ha visto nuestro país y las peores violaciones a los derechos humanos. Maduro no vuelve al sistema interamericano de derechos humanos ni va a volver al sistema interamericano de derechos humanos porque tiene más de 300 presos políticos, civiles y militares en Venezuela. Porque 12 venezolanos han muerto bajo la custodia del régimen de Maduro. Porque han sido miles los venezolanos que han sido heridos y reprimidos en cientos de manifestaciones contra la dictadura. Porque son cientos los dirigentes de la oposición venezolana que han sido inhabilitados y que se han usado las instituciones del Estado para perseguirlos e inhabilitarlos políticamente y negarles sus derechos políticos. Porque además Maduro desde el año 2018 nos debe una elección presidencial, porque nosotros no hemos podido después del año 2015, cuando elegimos a la Asamblea Nacional Legítima, tener en Venezuela una elección libre y democrática. Porque precisamente hoy hay una mesa en México donde se están negociando derechos electorales, donde se están negociando condiciones electorales, donde se está buscando negociar la libertad de los presos políticos, precisamente porque en Venezuela hay una dictadura. Porque en un país donde se tenga que discutir y exigir derechos electorales, en un país donde se tenga que exigir liberación de presos políticos, bueno, eso es un país donde existe una dictadura. Porque si no existiese una dictadura, esos temas estarían ya resueltos. Entonces, sin duda alguna, es evidente que el régimen de Nicolás Maduro está de alguna u otra forma con 1, 2, 3 y hasta 4 patas cojas referente a su posición en el marco de la defensa de los derechos humanos. Y nosotros no esperamos otra cosa de Colombia que es que acompañe a los venezolanos en la búsqueda de una salida libre, de una salida democrática, libre y pacífica a nuestro conflicto y a nuestra crisis venezolana. Nosotros no esperamos otra cosa de Colombia que es que acompañe la lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Como se lo recordaba en estos días
la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy, por cierto, para la región la preside una colombiana, al presidente Gustavo Petro. Porque la diplomacia no puede ser la excusa para obviar lo que pasa en Venezuela. Porque la diplomacia no puede convertirse en el legitimador de una dictadura como la que hay en Venezuela. Porque la diplomacia no puede tener empatía con el opresor y no con el oprimido. Entonces, de alguna u otra forma, no vamos a descansar en seguir alzando nuestra voz para exigirle, para pedirle al gobierno de Colombia y a los gobiernos del mundo democrático que nosotros estamos en una lucha por la libertad y por tener elecciones libres. Gustavo Petro hoy es presidente en Colombia porque hay elecciones libres. Lula da Silva ayer ganó la elección en Brasil porque hay elecciones libres. Los Kirchner volvieron con Alberto Fernández a Argentina precisamente porque hay elecciones libres. En Venezuela no hay elecciones libres. Yo le preguntaría hoy a cualquiera de los presidentes de la región qué pasa o cómo verían ellos si en su país, el partido donde ellos militan o pertenecen, el Tribunal Supremo le dice al presidente de ese partido: mire usted, el candidato no lo va a poner usted, el candidato de su partido lo voy a poner yo. Y a la tarjeta o el color de su partido en el tarjetón no va el candidato que usted decida, sino el que yo decida. Eso es democracia. Entonces no se puede privilegiar una relación personal entre presidentes o entre mandatarios con el régimen de Maduro antes que privilegiar una relación entre pueblos hermanos y antes que privilegiar una relación con un pueblo que lo único, que no solamente está hambriento por la pobreza que tiene hoy Venezuela, sino que también está hambriento de democracia, hambriento de libertad, hambriento de tener oportunidades, hambriento de tener futuro. Porque cuando 7 millones de venezolanos se van de su país, eso quiere decir que en su país no consiguieron la oportunidad de futuro que están buscando. Y usted sabe que es frustrante para un ser humano sentir que no tiene futuro. Y un ser humano que siente que no tiene futuro es capaz de hacer lo que sea para buscar ese futuro. Y lo que los venezolanos queremos es tener futuro. Y lo único que le pedimos al mundo democrático es que nos acompañe en esa lucha por tener un mejor futuro. Así que mañana vamos a estar muy pendientes de esta reunión en Caracas y vamos a estar, por supuesto, fijando postura y haciendo comentarios en ese sentido. Con esto vamos al corte y ya venimos con nuestro último bloque de Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, ya estamos ya de regreso con la parte final de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y en estos últimos minutos que nos quedan de programa, quería comentar, bueno, un poco más que comentar, tratar de enviar un mensaje a los venezolanos que estamos fuera del país y que somos 7 millones de venezolanos. Los venezolanos que estamos afuera de Venezuela somos venezolanos en pleno ejercicio de nuestros derechos y en pleno ejercicio de nuestras facultades, pero también en pleno ejercicio de nuestro amor por Venezuela. Y no hay una diferencia entre el que está afuera y el que está dentro. Y esto siempre lo digo. El que está dentro sobrevive ante una dictadura como la que hay en Venezuela. Y el que está afuera también es muy valiente porque salió a buscar un futuro para él, pero también para quienes se quedaron en Venezuela. Y hay un conector entre el que está afuera y el que está dentro, que es la preocupación que ambos sienten por los dos. El que está dentro se preocupa por el futuro del que está afuera, cómo le estará yendo, cómo le irá en el trabajo. Se angustia con los ataques de xenofobia. Se preocupa cuando tiene que pasar 10, 12, 14 horas trabajando. Y el que está afuera se preocupa del que está adentro cuando hay cosas como las lluvias que generan estos desastres naturales, como cuando no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas. Se preocupan por esos abuelos o esas abuelas que se quedaron en Venezuela, que prácticamente se quedaron solos, desamparados. Entonces el sentimiento de la venezolanidad nos debe unir en un propósito muy importante, que es que no importa dónde estemos y qué estemos haciendo, tenemos como prioridad luchar por el cambio en Venezuela. Y los venezolanos podemos participar y ayudar de muchas maneras. No solamente es el que está en Venezuela protestando, el que está afuera puede también construir, por ejemplo, una red de WhatsApp para informar dentro de Venezuela lo que en Venezuela no se enteran por la censura, por ejemplo. O también para que los que están en Venezuela a través de sus familiares que están fuera del país puedan visibilizar cosas que están pasando en Venezuela y que no salen a la luz pública precisamente porque el régimen controla todos los medios de comunicación y censura los medios de comunicación. Entonces la utilidad en la lucha por la democracia del venezolano esté donde esté es fundamental. Ahora lo que hay es que organizar a esa diáspora y hacer que esa diáspora tenga más compenetración con el venezolano que está dentro del país. Y una de las principales cosas que tenemos que luchar los venezolanos que estamos fuera del país es por nuestro derecho a poder votar de manera libre y democrática. ¿Por qué los venezolanos que estamos afuera no vamos a tener derecho a votar en una eventual elección presidencial? ¿Quién nos va a confiscar ese derecho? El régimen de Maduro nos quiere confiscar ese derecho. Nos ha venido confiscando en anteriores oportunidades. Y esa lucha por lograr conquistar nuevamente ese derecho, que es un derecho constitucional y que es un derecho por ser venezolano, es algo que tenemos que empezar a hacerlo desde ya. No podemos esperar que nos madruguen con una fecha electoral. No podemos esperar que se acerque el evento electoral para nosotros organizarnos. No podemos dejar hacer y dejar pasar un tema tan importante como este. Pero además esto también amerita la unión, la unidad de todos los que estamos y hacemos vida en la diáspora. Los que hacen vida desde la sociedad civil, los que hacen vida desde los partidos políticos, los que hacen vida desde la academia, los que hacen vida desde lo que significa instituciones en esos estados, pero también del venezolano de a pie. Porque esto, cuando estamos afuera,
y esto también debe ser como una reflexión para los que están adentro, cuando estamos afuera todos somos iguales, nadie es más o menos que otro, todos tenemos la misma carga de responsabilidad y de preocupación, todos queremos volver a Venezuela. Pero cuando ese sentimiento se dice, yo lo diría más bien, ese sentimiento se ve sustituido por el afán de protagonismo, por el querer acapararlo todo, por el creerse el verdadero o el más o la más representante de los venezolanos, lamentablemente allí en ese momento se desvirtúa lo que debe ser una lucha de todos los venezolanos unidos. Así que hoy quiero decirle a los venezolanos que están en la diáspora, que me puedan estar escuchando, que es momento de que estemos más unidos que nunca, de que es momento que nos preparemos y nos organicemos para los retos que vienen para la Venezuela democrática y esa lucha por lograr esa Venezuela democrática, y que yo estoy seguro que más temprano que tarde los venezolanos que estamos en el exterior, que somos, insisto, 7 millones de venezolanos, tenemos la obligación de hacer sentir nuestra voz dentro de Venezuela. Así que con esto despido el programa del día de hoy, invitándolos a que nos podamos ver el próximo lunes, como todos los lunes, en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana y ya feliz inicio del mes de noviembre. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.